Cuba se abstuvo en la votación del proyecto de resolución que condenó y declaró ilegal la invasión rusa a territorio ucraniano. La resolución se aprobó en la mañana del 2 de marzo del 2022 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y los resultados de la votación generaron sonoros aplausos que demuestran el mayoritario rechazo internacional a la invasión rusa. Con una ronda de aplausos, así celebró la Asamblea General de las Naciones Unidas su condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La resolución fue apoyada por 141 Estados miembros de la ONU, lo que demuestra que la mayor parte de la comunidad internacional reconoce a la invasión rusa como un acto ilegal contrario al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Entre otros asuntos, la resolución demanda el cese inmediato de la fuerza contra Ucrania y exige a Rusia la retirada incondicional de su ejército más allá de las fronteras de Ucrania reconocidas internacionalmente. El documento reclama también a Rusia que revierta su reconocimiento a las autodenominadas repúblicas de Lugansk y Donetsk y rechaza la complicidad de Bielorrusia en la invasión. Este último estado, considerado por muchos como la última dictadura de Europa, fue uno de los 5 países que se opuso a la aprobación de la resolución, junto con Corea del Norte, Eritrea, Siria y la propia Rusia. Ahora bien, ¿qué esperar de este pronunciamiento de la Asamblea General de la ONU contra Rusia si todos los años en ese mismo escenario se apoya por mayoría una resolución presentada por Cuba en contra de las sanciones norteamericanas y en definitiva no pasa nada? Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no tienen carácter vinculante. O sea, no representan ninguna obligación para los estados, ni tampoco hay formas de hacerlas cumplir coactivamente. Por ende, una resolución de este tipo es más un acto político que jurídico. Es más un acto que sirve para demostrar que la comunidad internacional se opone a la operación militar especial rusa, como eufemísticamente le llamó Putin, y así también reflejó Cuba Debate. Volviendo al mismo ejemplo, la resolución emitida en la Asamblea General en contra de la invasión a Ucrania tiene los mismos efectos que la que se aprueba cada año condenando el embargo bloqueo norteamericano, como querramos llamarle. El pronunciamiento no implica ninguna obligación para Estados Unidos, pero sí demuestra el rechazo internacional a las sanciones unilaterales y de paso ofrece a Cuba una herramienta política indispensable para su propaganda. La resolución aprobada recientemente en la Asamblea General de la ONU contra la invasión rusa-Ucrania es lo mismo, es un símbolo de que el derecho internacional considera que no se puede agredir a otro país si no se tiene una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o si no se actúa en legítima defensa. El régimen de La Habana, coherente con la postura que había mantenido desde antes del inicio de la invasión, prefirió no apoyar ese símbolo. Prefirió abstenerse en una votación que condenaría a uno de sus aliados y socios estratégicos, Rusia. Pero el régimen cubano no solo se abstuvo en la votación, sino que en el interín dejó clara su posición de desacuerdo con el borrador de la resolución y además calificó su postura como firme y consistente. Fue un error ignorar durante décadas los fundados reclamos de garantía de seguridad por parte de la Federación de Rusia y suponer que ese país permanecería inerme ante una amenaza directa a su seguridad nacional. Las palabras del embajador cubano en la ONU durante el debate del proyecto de resolución son el reflejo casi exacto de un pronunciamiento previo denominado Declaración Oficial del Gobierno Revolucionario Cubano y que fue emitido el 26 de febrero del 2022. Esa declaración oficial es la confirmación escrita de otra cosa que el embajador cubano dijo ante la ONU y lo dijo como si Cuba supuestamente lo rechazara. Cuba rechaza la hipocresía y el doble rasero. En la declaración del gobierno revolucionario cubano se reconoce, no sin contorsionismos argumentales, y eso hay que decirlo por lo claro, que el uso de la fuerza por parte de Rusia viola principios y normas de derecho internacional, normas y principios de derecho internacional que Cuba dice apoyar y respaldar. Sin embargo, a pesar del apoyo y el respaldo a estos principios de derecho internacional, el régimen de La Habana no condenó enérgicamente en este caso, como ha hecho en otros, la invasión de Rusia a Ucrania. Por el contrario, en la propia declaración oficial las autoridades cubanas reconocen que Rusia tiene derecho a defenderse, lo que puede ser interpretado también como un reconocimiento de que Rusia actuó en legítima defensa.
Una tesis que ha sido sostenida por Rusia hasta el cansancio, pero que no encuentra respaldo en las normas y principios de derecho internacional que Cuba dice defender. Decir o insinuar que Rusia invadió Ucrania en legítima defensa es simplemente, como diría cierto personaje convertido en fuente oficial de información en Cuba. Decir eso es decir... ¡Mentira! El régimen de La Habana realmente no es el campeón incorruptible de las luchas contra los imperialismos hegemónicos. Es simplemente un actor más en el juego político de las relaciones internacionales y se guía por la norma de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. No hay una lógica de respeto a los derechos humanos o a las normas de derecho internacional detrás de la conducta cubana. Lo que hay detrás de la postura de las autoridades cubanas es una lógica política dirigida siempre a gestionar, tanto en la esfera internacional como nacional, las mejores alianzas y acciones para garantizar el mantenimiento del status quo del país. La posición de Cuba en esta votación de la ONU rememora una muy parecida cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas votó y condenó en una resolución la invasión de la URSS a Afganistán de ese propio año, 1980. En aquel entonces Cuba mantenía la presidencia del movimiento de los países no alineados. Y la mayoría de los países de ese bloque votaron en favor de la resolución de condena a la URSS porque la paz y el no alineamiento eran dos de los grandes objetivos de ese movimiento. Sin embargo, Cuba, a pesar de su presidencia de ese movimiento, optó por su aliado más fuerte. Optó por apoyar a la URSS en contra de uno de los países del tercer mundo que había sido agredido por uno de los poderes hegemónicos del momento, la Unión Soviética. El 27 de diciembre de 1979, las tropas soviéticas invadieron Afganistán en apoyo de una de las fracciones del Partido Comunista local. Eran tiempos en que Moscú, tras consolidar gobiernos aliados en Angola y Etiopía gracias al apoyo de tropas cubanas, confiaba en ganar terreno político internacional mediante el empleo de los tanques. En sentido contrario, el criterio del régimen de La Habana, cuyas máximas autoridades nominales dicen ser continuidad, contrasta mucho con la posición que asumiera después, en 1989, cuando lo que se discutió en la Asamblea General de la ONU fue otra cosa, otra invasión, la de los Estados Unidos a Panamá. Una invasión que fue también declarada ilegal por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución. Una resolución que en 1989 sí contó con el apoyo de Cuba. La resolución aprobada en aquel entonces rechazaba, en igual sentido que lo hace hoy la resolución contra la invasión de Ucrania, cito textualmente, la intervención en Panamá de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, y exigía tanto el cese inmediato de la injerencia como la retirada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a las que catalogó de invasoras. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la posición de Cuba en el 80 y en el 2022 y la que asumió en 1989? Pues muy claro, los agresores, por un lado la URSS y su heredera Rusia, y por el otro, los Estados Unidos. Contrario a lo que muchos han afirmado, el régimen de La Habana no ha mostrado fidelidad a principios o normas de derecho internacional o incluso a las ideas de las que tanto se pavonea. Solo ha mostrado fidelidad a sujetos, países y fuerzas con las que conveniente se ha aliado en uno y otro momento de su historia. Eso es lo que algunos llaman realpolitik. Pero lo contraproducente en este caso no es el ejercicio del pragmatismo político, sino las mentiras que sostienen argumentos contradictorios entre sí. En resumen, no se pueden respetar normas y principios de derecho internacional y a la vez afirmar que la invasión rusa, sin provocación alguna por parte de Ucrania, es parte del ejercicio del derecho de los rusos a defenderse. Nos vemos en la próxima entrega.